Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra psique comienza a formarse a partir de las experiencias que vivimos. Pero pocas heridas son tan profundas y determinantes en nuestra vida como la herida de papá. Carl Jung nos enseñó que nuestra relación con nuestro padre moldea no solo nuestra infancia, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás, especialmente en nuestras parejas. Aunque creamos haber dejado el pasado atrás, el inconsciente sigue manifestando aquello que no hemos sanado. La figura paterna representa para el niño no solo protección y seguridad, sino también estructura y dirección. Es la primera imagen de autoridad, la que nos enseña sobre el mundo exterior, sobre lo que significa ser aceptado o rechazado, sobre lo que se espera de nosotros y cómo debemos comportarnos para ser dignos de amor. Pero, ¿qué sucede cuando esta figura está ausente, es distante o incluso dañina? Lo que ocurre es que una parte de nosotros se fragmenta, creando una sombra que nos acompañará hasta que decidamos enfrentarla. Tal vez nunca tuviste una relación cercana con tu padre. Tal vez fue frío, indiferente o demasiado exigente. Quizá intentaste agradarle sin éxito, sintiendo que nunca eras suficiente. O puede que, en su ausencia, hayas crecido sin una referencia clara de lo que significa recibir amor y validación de una figura masculina. Jung nos diría que estas experiencias no desaparecen con el tiempo, se ocultan en el inconsciente y se proyectan en nuestra vida adulta. Si te has preguntado por qué repites ciertos patrones en tus relaciones, por qué atraes a personas que te hacen sentir ignorado, rechazado o nunca lo suficientemente bueno, es posible que la raíz de todo esto esté en tu relación con tu padre. Nuestra psique busca de manera inconsciente revivir los conflictos no resueltos para intentar encontrar una solución. Es decir, si de niño buscaste la aprobación de tu padre y nunca la obtuviste, es probable que de adulto busques esa misma validación en tus parejas, jefes o amistades, recreando una y otra vez la misma herida. Imagina por un momento que eres un niño pequeño que ansía la atención y el reconocimiento de su padre. Intentas hacer todo bien, destacar, ser el mejor en lo que puedas, pero su mirada nunca llega. Con el tiempo, aprendes a conformarte con migajas de afecto, o peor aún, a creer que no mereces amor si no haces algo extraordinario para obtenerlo. Ahora, en tu vida adulta, cada vez que sientes que no eres suficiente para alguien, tu inconsciente te transporta a esa misma sensación de infancia, activando emociones de abandono, rechazo o desesperación. Jung decía que el inconsciente no se comunica con palabras, sino con símbolos y patrones que se repiten hasta que nos hacemos conscientes de ellos. Si sientes que siempre terminas en relaciones donde tienes que probar tu valor, donde das más de lo que recibes o donde sientes que tu pareja nunca está realmente presente para ti, es porque tu psique sigue intentando resolver la herida original. No se trata de mala suerte ni de coincidencias, sino de una invitación a mirar hacia adentro. La sanación de la herida paterna comienza con la toma de conciencia. No podemos cambiar aquello que no reconocemos. Pregúntate, ¿qué mensaje interior se repite cuando sientes que no eres suficiente en una relación? ¿De dónde proviene ese sentimiento? ¿Qué versión de ti mismo creaste para ser aceptado cuando eras niño? Cuando un niño no recibe amor incondicional de su padre, aprende a adaptarse para sobrevivir. Puede volverse complaciente, buscando siempre la aprobación de los demás, o puede cerrarse, volverse distante e inaccesible emocionalmente. Ninguno de estos extremos es sano, porque en ambos casos estamos reprimiendo nuestra verdadera esencia. Jung diría que la clave está en integrar nuestra sombra, es decir, en aceptar que esa herida existe en nosotros y que no define nuestro valor. La sombra, ese conjunto de aspectos de nosotros mismos que reprimimos, tiene un poder inmenso sobre nuestra vida.
Cuanto más la ignoramos, más control tiene sobre nosotros. En el caso de la herida paterna, la sombra se manifiesta en relaciones donde nos sentimos carentes, donde buscamos figuras que llenen ese vacío, solo para darnos cuenta de que nadie puede hacerlo por nosotros. El amor que nunca recibimos de nuestro Padre no lo encontraremos en otra persona, sino en nuestro propio proceso de sanación. Sanar la herida de papá no significa esperar a que Él cambie o que un día llegue y nos dé el amor que siempre quisimos. Sanar significa reconocernos a nosotros mismos como completos, independientemente de lo que hayamos vivido. Significa entender que la validación externa nunca podrá llenar un vacío interno. Significa aprender a darnos a nosotros mismos lo que de niños nos fue negado. A medida que trabajamos en esta herida, nuestras relaciones comienzan a cambiar. Dejamos de buscar figuras que nos recuerden el abandono o el rechazo, y en su lugar atraemos relaciones más sanas y equilibradas. El amor deja de ser un terreno de lucha y sufrimiento, y se convierte en un espacio de crecimiento y conexión genuina. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere que enfrentemos nuestros miedos, que nos atrevamos a sentir lo que durante tanto tiempo hemos reprimido, que soltemos la necesidad de ser aceptados por alguien más y nos aceptemos a nosotros mismos. Si alguna vez te has sentido atrapado en patrones de relaciones que no te hacen bien, si sientes que siempre terminas en el mismo lugar, repitiendo la misma historia con diferentes personas, es momento de detenerte y mirar hacia adentro. ¿Qué parte de ti sigue esperando ser vista? ¿Qué herida sigue abierta, esperando ser sanada? Jung nos enseñó que nuestro inconsciente es un guía poderoso. Nos muestra exactamente lo que necesitamos ver para crecer. Las relaciones que elegimos no son accidentales, son espejos de nuestro mundo interior. Si hay dolor, es porque hay algo dentro de nosotros que necesita ser atendido. Si hay vacío, es porque hemos estado buscando fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Sanar la herida de papá es un proceso de autodescubrimiento, de reconciliación con nuestro pasado y de apertura a una nueva forma de amar. No significa olvidar lo que vivimos ni justificar lo que nos dolió, sino integrar esas experiencias para que dejen de controlarnos desde la sombra. El primer paso es el reconocimiento. Saber que lo que vivimos nos marcó, pero no nos define. Luego viene la autoaceptación. Permitirnos sentir lo que hemos reprimido y dejar de juzgarnos por ello. Después llega el perdón, no necesariamente para la otra persona, sino para nosotros mismos, para liberarnos del peso de esa historia. La sanación no es un destino, es un camino. Y cada paso que damos hacia nuestra autenticidad es un paso hacia una vida más libre, más plena y más consciente. Cuando comienzas a tomar conciencia de la herida de papá y de cómo ha influenciado tu vida, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no ves tus relaciones con la misma ingenuidad de antes. Empiezas a notar patrones, situaciones que se repiten, emociones que te atrapan y te das cuenta de que todo está conectado con algo más profundo dentro de ti. Pero entender esto es solo el primer paso. El verdadero reto es transformarlo. El inconsciente es astuto, crea mecanismos de defensa para protegerte del dolor, pero también te encierra en una prisión invisible. Tal vez creciste creyendo que para ser amado debías esforzarte más que los demás, demostrar tu valor constantemente. Quizá te acostumbraste a recibir solo un poco de amor y aprendiste a conformarte, a no pedir demasiado, porque de niño aprendiste que si pedías, te arriesgabas al rechazo. O tal vez te volviste alguien que huye de la cercanía emocional, alguien que levanta muros, porque en el fondo temes que si te permites amar, terminarás siendo abandonado de nuevo. Jung nos diría que todas estas respuestas no son fallas en nuestra personalidad, sino estrategias inconscientes que desarrollamos para sobrellevar lo que nos dolió. Pero lo que un día fue una defensa, hoy puede ser una prisión.
Si no somos conscientes de estos patrones, los repetimos en cada relación, en cada decisión, en cada oportunidad que dejamos pasar por miedo a revivir el dolor original. Sanar la herida de papá significa mirarte con honestidad, preguntarte, ¿qué tanto de mi comportamiento en las relaciones es realmente mío y qué tanto es una respuesta al miedo de no ser suficiente? ¿Qué tanto de lo que busco en una pareja es un intento inconsciente de llenar un vacío de mi infancia? Cuando comienzas a hacerte estas preguntas, algo dentro de ti se despierta. Empiezas a notar cómo muchas de tus elecciones no han sido realmente libres, sino condicionadas por el pasado. Imagina por un momento que tu vida es como un río que fluye. Si hay piedras en el camino, el agua se desvía, se enreda, pierde fuerza. Pero si remueves esas piedras, el agua puede correr con libertad, con fluidez. Asimismo, ocurre con tu energía emocional. Cada herida no resuelta es una piedra en el camino. No importa cuánto intentes avanzar, en algún punto el agua se encontrará con ese obstáculo y lo que no se ha sanado se manifestará en bloqueos, en frustración, en relaciones que no funcionan. La sombra, ese lado oculto de nuestra psique, siempre encuentra la forma de manifestarse. Puede ser en atracciones intensas hacia personas que no nos hacen bien, en miedos irracionales al abandono, en la incapacidad de confiar o de entregarnos por completo. Y lo más irónico es que solemos atraer precisamente aquello que más nos duele. Si en la infancia nos sentimos ignorados, buscamos inconscientemente personas que nos hagan sentir lo mismo, no porque queramos sufrir, sino porque nuestro inconsciente busca revivir esa herida en un intento de sanarla. Pero en lugar de sanar, terminamos cayendo en un ciclo de dolor repetitivo. El inconsciente no busca castigarnos, solo intenta mostrarnos lo que necesitamos ver. Pero si seguimos reaccionando de la misma manera, si seguimos esperando que alguien venga y nos salve, nos valide, nos dé lo que nunca tuvimos, nos quedaremos atrapados en el mismo patrón una y otra vez. La única salida es la transformación interna. Sanar la herida de papá no significa confrontar a tu padre o esperar que cambie. Significa tomar el control de tu propia vida. Decidir que ya no vas a buscar en otros lo que puedes darte a ti mismo. Significa reconocer que, aunque la ausencia o la indiferencia de tu padre te marcaron, tú no estás condenado a vivir bajo esa sombra para siempre. Cuando comienzas a trabajar en ti mismo, en tu autoestima, en tu valía, en tu capacidad de amarte sin condiciones, algo cambia en el exterior. Ya no atraes a las mismas personas, ya no repites los mismos ciclos, ya no necesitas que alguien te valide porque has aprendido a validarte a ti mismo. Las relaciones se vuelven más auténticas, más libres, menos basadas en la necesidad y más en la elección consciente. Pero este proceso no es inmediato ni lineal. Hay momentos en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que vuelves atrás. Habrá días en los que el viejo dolor resurgirá y sentirás el impulso de volver a buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Es en esos momentos donde más necesitas recordar que sanar no significa nunca sentir dolor otra vez, sino aprender a sostenerlo sin que te controle. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de las máscaras, más allá de las heridas. Y este camino de individuación implica reconocer la influencia de la herida paterna, pero no desde la victimización, sino desde la responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que viviste? ¿Vas a permitir que defina el resto de tu vida? ¿O vas a usarlo como un trampolín para convertirte en una versión más consciente y libre de ti mismo? Sanar no significa olvidar ni minimizar lo que pasó. Significa darle un nuevo significado. Significa entender que tu valor no depende de la aprobación de nadie, que no tienes que demostrar nada para ser digno de amor, que puedes crear relaciones basadas en la elección y no en la carencia.
Si sientes que todavía cargas con esta herida, si reconoces en tu vida patrones que parecen repetirse sin explicación, es momento de hacer un alto. No puedes cambiar lo que no ves. No puedes sanar lo que no reconoces. Date el permiso de mirar hacia adentro, de preguntarte qué parte de ti sigue esperando amor, qué parte de ti necesita ser escuchada. Jung nos dejó un legado invaluable, el conocimiento de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Pero acceder a ese conocimiento requiere valentía. Requiere soltar la historia que nos contaron sobre quiénes somos y empezar a escribir nuestra propia historia. Cuando empiezas a profundizar en la herida de papá, te das cuenta de que no solo ha influenciado tus relaciones de pareja, sino también la forma en que te ves a ti mismo. Muchas de las creencias que tienes sobre tu propio valor, sobre lo que mereces y lo que no, sobre cuán digno eres de amor y reconocimiento, provienen de esa primera experiencia con la figura paterna. Jung nos enseñó que la psique humana está compuesta por diferentes partes, algunas de las cuales permanecen en la sombra, esperando ser reconocidas. Y una de esas partes es el niño herido que todos llevamos dentro. Ese niño sigue esperando ser visto, sigue esperando que alguien le diga que es suficiente, que no necesita hacer nada para merecer amor. Pero si nunca tomas conciencia de su presencia, él seguirá buscándolo en el exterior, repitiendo los mismos patrones, atrayendo las mismas experiencias, cayendo en las mismas trampas emocionales. Y no porque quiera sufrir, sino porque no sabe otra forma de existir. El problema es que mientras sigas buscando a papá en otras personas, seguirás encontrando versiones distorsionadas de él. Seguirás atrayendo parejas que reflejen su ausencia, su indiferencia o su exigencia. Seguirás persiguiendo la validación que nunca obtuviste, esperando que alguien más llene ese vacío. Y el vacío no se llena con otra persona, se llena con la conexión contigo mismo. Sanar significa dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Significa dejar de esperar que alguien más te dé el amor que nunca recibiste y empezar a dártelo tú. Significa aprender a reconocer tu propio valor sin necesitar la aprobación de nadie. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, incluidas aquellas que hemos rechazado o ignorado. Y el niño herido es una de esas partes. Míralo por un momento. Ese niño que fuiste, que intentó ser fuerte, que hizo lo posible por encajar, que buscó la mirada de papá sin encontrarla. Míralo con compasión, no con lástima, porque ese niño no necesita que sientas pena por él, necesita que lo abraces, que le digas que ya no estás solo, que ahora tú estás aquí para cuidarlo. Cuando empiezas a sanar esta herida, tu energía cambia. Ya no te relacionas desde la carencia, desde la necesidad de ser elegido, desde el miedo al abandono. Te relacionas desde la plenitud, desde la seguridad en ti mismo, desde el amor propio. Y esto transforma todo. Las personas que antes te atraían, las relaciones que antes parecían inevitables, dejan de tener poder sobre ti. Dejas de engancharte con lo que no te nutre. Dejas de conformarte con migajas de amor. Porque te das cuenta de que no necesitas rogar por lo que ya es tuyo por derecho. Pero el proceso de sanación no es lineal. Hay días en los que te sentirás fuerte, libre, consciente. Y otros en los que la vieja herida se reabrirá, en los que sentirás el impulso de volver a los mismos patrones, de buscar en otros lo que sabes que solo puedes darte a ti mismo. No te castigues por esos momentos. Son parte del proceso. Cada vez que tomas conciencia de lo que está ocurriendo, estás dando un paso más hacia tu sanación. Jung nos diría que la integración de la sombra no ocurre de un día para otro. Es un trabajo continuo, un acto de valentía que requiere compromiso. Pero cada vez que te elijas a ti mismo, cada vez que decidas no repetir los viejos patrones, cada vez que te permitas sentir sin reaccionar desde la herida,
estarás liberándote un poco más. Y en ese proceso descubrirás algo sorprendente. Descubrirás que no necesitas que papá te ame para amarte a ti mismo. Descubrirás que no necesitas probarle nada a nadie para sentirte valioso. Descubrirás que, aunque la herida existió, no define quién eres ni lo que puedes crear en tu vida. Entonces, un día te despertarás y te darás cuenta de que algo ha cambiado. Las relaciones ya no te duelen de la misma manera. Los viejos miedos han perdido su poder. Las mismas situaciones que antes te afectaban ya no tienen el mismo impacto. Y es ahí cuando sabrás que la sanación ha ocurrido. No porque la herida haya desaparecido, sino porque has aprendido a sostenerla sin que te controle. El amor que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas recordarlo. Y cuando finalmente lo haces, cuando te conviertes en la fuente de tu propia plenitud, todo en tu vida comienza a alinearse. Las relaciones se vuelven más auténticas, más libres, más amorosas. No porque alguien más te haya salvado, sino porque tú mismo te has salvado. Cuando llegas al punto en el que puedes ver tu herida sin que te controle, cuando comprendes que lo que viviste no define lo que puedes crear, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no eres un prisionero del pasado, ya no reaccionas automáticamente a los viejos patrones, ya no buscas en otros lo que aprendiste a darte a ti mismo. Es ahí donde la verdadera transformación ocurre, cuando dejas de ser un reflejo de tus heridas y te conviertes en el creador consciente de tu propia vida. Jung nos enseñó que el viaje hacia la individuación no es un destino, sino un proceso. No se trata de llegar a un punto donde todo esté resuelto, donde nunca más sientas dolor o donde tu historia deje de existir. Se trata de aprender a relacionarte con tu historia desde un lugar de poder, de convertirte en el protagonista de tu vida, en lugar de seguir siendo un personaje atrapado en un guión escrito por el pasado. Las relaciones que atraes cambian porque tu energía cambia. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no te conformas con lo que llega, sino que creas lo que realmente quieres. Y cuando te relacionas desde la plenitud, desde la conciencia, desde la libertad de ser tú mismo, el amor deja de ser sufrimiento y se convierte en expansión. Pero este conocimiento no es solo para ti. Hay muchas personas atrapadas en los mismos patrones, sintiéndose incompletas, buscando respuestas sin saber que la clave siempre ha estado dentro de ellas. Por eso, si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. No sabes el impacto que unas palabras pueden tener en la vida de otra persona. Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué parte de este mensaje tocó tu corazón, qué descubriste sobre ti mismo, qué paso vas a dar para empezar tu proceso de sanación. Tus palabras pueden ser la inspiración que otra persona necesita para dar el primer paso en su propio camino. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Aquí hablamos de lo que realmente importa, de lo que transforma vidas desde adentro. Cada vez que interactúas con este contenido, lo ayudas a llegar a más personas, a quienes están buscando respuestas, pero aún no saben dónde encontrarlas. El viaje hacia la sanación es un camino que recorremos juntos. No tienes que hacerlo solo. Aquí tienes una comunidad de personas que, al igual que tú, están despertando, cuestionando y transformando sus vidas. Y eso es lo que realmente cambia el mundo. El despertar de cada individuo, el acto de valentía de mirarse hacia adentro y decidir vivir desde la autenticidad. El amor que siempre buscaste ya está dentro de ti. Ahora es momento de recordarlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el cambio comienza contigo.